percepción remota y procesamiento de imágenes aplicado a la gestión de cultivos de caña de azúcar. Trabajo realizado por el Cuerpo Académico en Formación, tecnologías de software aplicadas al cómputo científico y lingüístico, cuyos integrantes pueden ubicar en esta diapositiva. Sin más preámbulo, comenzamos. El contenido de la presentación se ha dosificado en diferentes secciones. La introducción, que da contexto al estudio y la problemática planteada. El objetivo, que incluye las metas de investigación. La metodología, el conjunto de pasos que se ha llevado a cabo para realizar este trabajo. Los resultados obtenidos y, por supuesto, las conclusiones a las que se ha llegado. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas FAO, la caña de azúcar es el cultivo de mayor producción a nivel mundial. México ostenta uno de los principales lugares como productor de esta gramínea. En la región de la Huasteca Potosina, ubicada en el estado de San Luis Potosí, la principal actividad económica es la agricultura, sobresaliendo el cultivo de la caña de azúcar de otros, como el frijol, el sorgo o algunos cítricos. Por lo anterior, la producción eficiente y sustentable de la caña de azúcar es un tema de importancia, ya que por una parte existe la tendencia de administrar mejor el campo con menos recursos y por otra, aminorar el impacto negativo de las actividades agrícolas en el cuidado planetario. Visto de otra manera, los productores deben de tomar decisiones sustentadas en una mayor cantidad de información que den certeza a la viabilidad económica sin dejar a un lado la amigabilidad con el medio ambiente. Es por eso que las tecnologías de información y comunicaciones tienen un papel medular en la construcción de modelos de granjas inteligentes que proveen al productor de información adquirida de diferentes medios, permitiendo monitorear las parcelas en tiempo real para planear sus actividades en respuesta de circunstancias cambiantes. El presente trabajo de investigación coadyuva a alcanzar con mayor eficacia los dos propósitos antes mencionados: administrar los cultivos con mayor eficiencia e incluir el cuidado ambiental en la toma de decisiones. En el marco de este trabajo, la percepción remota es aplicada en el contexto de la agricultura de precisión, específicamente con el uso de sistemas de información geográfica, vehículos aéreos no tripulados, sensores multiespectrales, sistemas de geoposicionamiento global, entre otros. Por lo tanto, esta tecnología, para la adquisición y procesamiento de los datos censados, da soporte a la administración de cultivos en actividades tales como detección de plagas, uso de fertilizantes, variación de la productividad, rendimientos, química del suelo, por mencionar algunos. El objetivo del presente estudio es aplicar técnicas de percepción remota y procesamiento de imágenes para el monitoreo de cultivos de caña de azúcar. Esto incluye la operación de vehículos aéreos no tripulados, mejor conocido como drones, la integración de ortoimágenes de los cultivos de caña de azúcar y con la información multiespectral calcular el índice de vegetación de diferencia normalizada NDVI, para posteriormente realizar la operación de clasificación de coberturas terrestres utilizando un método de clusterización. La metodología consta de 3 etapas. La primera de ellas, el plan de vuelo. Para iniciar esta actividad es indispensable realizar una investigación presencial en el cultivo de la caña de azúcar para identificar obstáculos y evitar posibles colisiones con los vehículos aéreos. Después, y utilizando un sistema de información geográfica como Google Earth, es posible georreferenciar los límites de la superficie que se va a volar. Esta información es suministrada al software Pix4D Capture, un software que realiza vuelos autónomos, es decir, no requiere la intervención humana. Los parámetros fotogramétricos de este software son el overlapping mínimo, es decir, el sobreposicionamiento que habrá entre una imagen y otra, la velocidad del dron, el ángulo de la cámara, la orientación del vehículo y, por supuesto, la altura a la que se realizará el vuelo. La siguiente etapa del método es el procesamiento de imágenes. El resultado de los vuelos fotogramétricos
es una colección de imágenes en espacios de color RGB y multiespectral. Estas son suministradas a un software Pix4D Mapper, la cual permite generar productos cartográficos como el mapa de reflectancia, el modelo de elevaciones, nube de puntos, entre otros. Las imágenes multiespectrales, por su lado, tienen un uso más específico, ya que permiten captar diferentes frecuencias del espectro electromagnético como las bandas rojo, infrarrojo cercano, infrarrojo y verde, son utilizadas para la generación de los mapas de índice, como el NDVI, comúnmente utilizado en la agricultura de precisión para determinar las condiciones de ciertos cultivos. Pix4D Mapper procesa las imágenes utilizando los datos geoespaciales adheridos en los metadatos. De esta manera las combina, muy similar a la integración de un mosaico, para producir una sola imagen del cultivo, es decir, la ortoimagen. La última etapa del método es conocida como clasificación de las imágenes. De la fase anterior se han obtenido como resultado dos ortoimágenes de los cultivos de caña de azúcar. Una en espacio de color RGB y la otra utilizando la información multiespectral para dar como resultado el mapa de índice NDVI, el cual es calculado utilizando la banda roja e infrarroja cercana. Para la clasificación RGB se utiliza el método denominado distancia mínima, el cual utiliza valores espectrales medios de las distintas clases, ignorando la varianza entre ellas. Por otro lado, para la clasificación del mosaico multiespectral ha sido necesario la implantación de un método no supervisado conocido como K-means. Este clasifica un determinado conjunto de objetos en clases, también conocido como clusters. Cada clúster es representado por la media de sus puntos y este punto es conocido como centroide. En esta sección se presentan los resultados obtenidos por cada etapa del método propuesto. En el plan de vuelo, se realizó un reconocimiento del área a volar. Se hizo presencia física en el lugar del cultivo de caña de azúcar para poder identificar obstáculos y evitar colisiones. También se tomó nota de la altura de los árboles y el tendido eléctrico. Es importante contar con la última versión del firmware del dron que se está utilizando, así como también actualizar la base de datos de zonas seguras de vuelo. Posteriormente, utilizando Google Earth, es posible delimitar el terreno utilizando geolocalización. De esta manera, podemos exportar la ubicación en un archivo KMZ o KML. Es importante que el dron a utilizar se encuentre perfectamente calibrado. Esto es, que necesitamos poner atención a las calibraciones de la brújula, el IMU, el control remoto y las cámaras. Como se muestra en la figura de en medio de esta diapositiva, el dron es equipado con una cámara multiespectral adicional. Por lo tanto, esta también debe de ser configurada y calibrada de manera independiente al equipo. Una vez que se utiliza el Pix4D Capture para la realización del vuelo autónomo, es importante considerar los parámetros fotogramétricos como el overlapping a un 85%, una altura a 70 metros, un direccionamiento forward y un ángulo de la cámara a 90 grados. El resultado del procesamiento de imágenes se muestra a continuación. Una ortoimagen en espacio de color RGB y un proyecto multiespectral que da como origen al mapa de índice NDVI, el cual es de suma importancia para los productores cañeros. Es importante considerar que la cámara multiespectral representó un peso extra en el dron y por lo tanto la batería se consume con mayor rapidez. Cabe señalar también que esto es resultado del procesamiento del Pix4D Mapper. El resultado de la clasificación de la ortoimagen en espacio de color RGB aplicando el algoritmo de distancia mínima se puede observar en la siguiente figura. Para la etapa de entrenamiento se crearon 3 macroclases,
la caña en color verde, el suelo gris y otra vegetación en color amarillo. Su ejecución se llevó a cabo utilizando la herramienta Semi-Automatic Classification Plugin de QGIS. Por su parte, para la clasificación no supervisada aplicada al ortoimagen multiespectral, es decir, al mapa de índice NDVI, se utilizó también la herramienta Semi-Automatic Classification Plugin de QGIS, la cual contiene la herramienta BAM Processing que implementa el algoritmo K-means, que agrupa los píxeles del mismo nivel de reflectancia en tantos grupos como se determine. Para este ejemplo en particular, se han especificado 5 clústeres. Lo que podemos discutir de los resultados es que la clasificación supervisada por distancia mínima presenta confusión entre clases como la caña y otra vegetación. Es decir, algunos grupos de píxeles no se distinguen confiablemente si pertenecen a una clase u otra. De la misma manera, aunque con un menor error, la clase suelo no se identifica cuando colinda con una gran cantidad de otra vegetación. Por lo tanto, se deduce que el proceso de entrenamiento es costoso en el sentido de que requiere mayor cantidad de muestras por clase para ser etiquetadas correctamente. Por otra parte, la clasificación no supervisada por K-means distingue perfectamente la vegetación del resto de los objetos. Es interesante observar que las características espectrales de la banda infrarroja en efecto proporcionan información que puede ser interpretada para evaluar el estado del cultivo. Aun cuando hay confusión entre la clase caña y otra vegetación, la sección del cultivo muestra más detalles espectrales que pueden ser analizados para mejorar la productividad. Podemos concluir que estas técnicas de percepción remota y procesamiento de imágenes pueden ser aplicadas a diferentes cultivos, incluyendo por supuesto el de la caña de azúcar para obtener información útil. Como modelo de gestión, la información bioquímica del cultivo agrícola expresada en valores NDVI se considera un elemento crítico para mejorar la productividad, pudiendo conocer a partir de esta procesos de descomposición, ciclo de nutrientes, cambios bioquímicos, hasta construir una base de datos temporal o ser utilizada como modelo matemático para la toma de decisiones en relación al manejo de insumos y las prácticas de gestión de la caña de azúcar.